día amigos, buen día iglesia, un domingo más juntos para poder celebrar, para poder alabar, para poder proclamar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra, tuyos son Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. A ese Dios vamos a alabar, porque no hay otro como mi Dios, como tu Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Sí, Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Recibe la gloria, la alabanza y el honor. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salva mi Dios, mi Dios. Y no hay otro como ti, no Señor. Tu palabra dice y tú nos dices, es que hay algo que sea imposible para mí. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso.
nos volvemos a encontrar. Es un toque diferente estar así, pero quizás es hermoso poder volver a alabar juntos, poder volver a compartir, quizás un pequeño culto, quizás una pequeña reunión. Y en este tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanta confusión, donde aún falta de orientación en este periodo de pandemia, es bueno siempre tener una palabra fresca de Dios, una palabra clara para que nos dé dirección. Voy a agarrar el machete. Estoy tratando de ser lo más protocolar posible, pero bueno, igual me tiemblan las piernas. Y es extraño que tengamos que seguir reuniéndonos de esta forma, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este tiempo. Porque en este periodo, como hablábamos de la pandemia, de esta cuarentena que se extendió ya 7 meses, la opinión de unos cuantos de nosotros fue variando. Y bueno, dentro de esas opiniones podríamos agruparlas en 3 grandes tendencias. Están los que están esperando volver y que todo sea igual que antes. Están los que están esperando también volver a reunirnos, pero que quieren que las cosas sean diferentes a lo que era antes. Y están los que se acomodaron ahora, les gustó esto de estar en sus casas y no quieren volver a congregarse. Pero, ¿cuál es la postura que tenemos que tomar? ¿Cuál es? ¿Tenemos que volver a congregarnos? ¿Tenemos que seguir así en nuestras casas? ¿Esperar que se abra este aislamiento social? Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esto, porque en realidad lo que a nosotros nos tiene que regir es eso. Y voy a leer en 2 Crónicas, lo tengo marcadito, en el capítulo 1, en el verso 3, nos encontramos con que Salomón va hacia el tabernáculo a pedirle sabiduría a Dios, y dice: luego él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario en Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de reunión con Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Jearim, pero el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor, y por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Ahora, David era el padre de Salomón. Salomón, para situarnos un poco en la historia, en este momento ascendía al trono. David había muerto y él recurre a Dios en el santuario, lo que era en ese momento, para pedir sabiduría para reinar, ¿no? Eso lo cuenta después si seguimos leyendo. Pero me quiero detener en este detalle que habla de que el tabernáculo estaba en Gabaón, que el arca estaba en Jerusalén, que David la había trasladado. David, ya dijimos que era el rey anterior, el padre de Salomón. Y acá está como el cuadro ya pintado, ¿no? Salomón se encuentra con todo realmente minuciosamente detallado de cómo tenía que funcionar lo que hoy conocemos vulgarmente como iglesia o como templo o como quieran llamar a este lugar, porque sabemos que la iglesia somos nosotros, pero Salomón ya lo tenía todo servido, hablando en criollo. Pero me gustaría que nos pongamos un poquito en escena para hablar de David, que fue el que dejó todo esto preparado. Y dice, el tabernáculo estaba en Gabaón, era una ciudad, y Jerusalén otra. El tabernáculo era como si fuera este lugar, pero una carpa móvil, hecha en el desierto, que le fue dado el diseño a Moisés cuando salieron de Egipto, que era el lugar donde la gente iba a llevar los holocaustos, las ofrendas, donde se congregaba la gente a buscar de Dios. Dentro de ese tabernáculo había un lugar sumamente santo, se llamaba el lugar santísimo, donde estaba este arca que menciona, y este arca era básicamente una caja de madera bañada en oro con unos querubines, y dentro tenía las tablas de los 10 mandamientos, que hasta ese momento era la ley, que después se transformó en la Torá y después terminó derivando en la Biblia que todos conocemos. Pero ese arca era donde Dios manifestaba su presencia hacia el pueblo. Cuando Dios hablaba al pueblo, hablaba a través del arca. Ahora,
estamos diciendo que el tabernáculo estaba en Gabaón, pero el arca en Jerusalén. Entonces, acá nos da a pensar de qué fue lo que llevó a David a tratar de sacar el arca del tabernáculo. Y como decíamos hace un rato, a ese lugar santísimo donde fue preparado para depositar ese arca, solo podían entrar los sumos sacerdotes y todo el linaje, la descendencia de estos, que en este caso era Aarón. David no venía de ese linaje, entonces él no tenía acceso directo a la presencia de Dios. Cuando la Biblia menciona el arca de Dios, está hablando de la presencia misma de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel salía a una pelea, llevaban el arca de Dios y los enemigos temblaban porque sabía que Dios se metió en la pelea, se metió en la batalla. Dios hacía milagros, prodigios, siempre el pueblo era victorioso cada vez que el arca aparecía en escena. Y David, en su afán, en su amor por Dios, en su apasionada búsqueda de adoración, llega a la conclusión de decir: si yo no puedo entrar a donde está Dios porque me está prohibido, puedo hacer que Dios venga donde estoy yo. Y esto es lo interesante, y realmente fue algo para la época bastante loco, porque a nadie se le había ocurrido hasta ese momento sacar a Dios de adentro del tabernáculo y llevarlo al lugar donde habitaba. Pero David amaba tanto, hay un montón de salmos que habla de estar en tu casa, de estar frente a la presencia de Dios. El templo todavía, el famoso templo de Salomón, no estaba edificado. Entonces cada vez que habla de esto, de estar en tu casa, esto está refiriéndose al tabernáculo. Pero él amaba tanto y le quedaba en otra ciudad que él quería tener a Dios ahí, con él, todo el tiempo, las 24 horas. Entonces lo que hizo fue ingeniárselas para sacar el arca y llevarla a su lugar donde él habitaba, que era Jerusalén, la ciudad del rey. Podríamos decir que esto era fuera de todo protocolo, pero a Dios le agradó la idea, que él le quiera construir una casa especial para Dios. Y de hecho Dios le regala a él el diseño de lo que después se iba a transformar en un templo. Pero vamos a ver, voy a recurrir a mi machete, que David se encontraba en la situación, como dijimos, parecida a la nuestra, y quizás muchos están pensando, bueno, sí, a mí me gustaría que se abra de vuelta este lugar donde estoy ahora hablando, para poder congregarme otra vez, para poder ir a buscar la presencia de Dios. Y era lo que le pasaba a David. Era un solo templo en toda la nación, era el tabernáculo. Y David se dio cuenta de que era más fácil que su casa se transforme en un templo. Ahora, ¿cómo consiguió esto? Podríamos decir que tuvo 2 intentos David para lograrlo. Uno fallido y en el otro donde al fin lo consiguió. Nos metemos en esto. Te voy a leer en Samuel, en el libro de Samuel. En 2 Samuel capítulo 6 dice que el versículo 3: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor, un gran entusiasmo, y cantaban al son de las arpas, liras, panderas, sistros y címbalos. Eran todos instrumentos de la época. Era toda una fiesta esto de llevar el arca a Jerusalén. Al llegar a la parcela de Nacón, estos nombres raros son lugares, como que está situando el camino, un mapa, haciendo un mapa del recorrido que hacían. Los bueyes, los que llevaban el arca, tropezaron, pero Usa, que era uno de los 2 que iba delante del arca, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios, para que no cayera, obviamente, ¿no? Y con todo eso, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Y ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Y aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que las trasladaran a la casa de Obed-edom.
oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Acá podemos ver el acto fallido, dijimos, que tuvo 2 intentos David. Puso el arca sobre las mulas, la lleva, las mulas se tropiezan, este hombre usa, apoya las manos y muere en el intento. Entonces David se enoja y de primera mano es como nos pasaría a todos nosotros, decir, bueno, yo intento que Dios venga a mi casa, pero resulta que cuando Dios se acerca, el que se acerca a Dios cae muerto. Entonces ya no me gustó tanto la idea. David se sintió temeroso, el arca se la llevaron a la casa de este hombre llamado Obed-edom. Ahora resulta que Dios bendice a Obed-edom y a toda su familia. Y cuando David se entera de esto, que Dios bendijo a Obed-edom por tener el arca, ahí viene el segundo intento, que lo vamos a leer en Crónicas, Primera Crónicas, perdón porque esto sí no lo tenía marcado, así que denme un segundito. En el capítulo 15 dice, vuelve a citar el título, David lleva el arca a Jerusalén. El versículo 3 vuelvo a leer. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes. Bueno, ahí nombra toda una lista. Y en el versículo 12 dice, y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que es dispuesto para ella. La primera vez, lo que leímos hace un ratito, ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Acá está el secreto de lo que hizo David y cómo tuvo éxito en llevarse el arca. Él la primera vez tuvo un buen sentir de llevarse a Dios a su casa, pero no consultó cómo se podía hacer eso. Lo hizo a su manera. Y creyó que llevarse a Dios a su casa era algo sencillo, era algo de solo buenas intenciones. Sin embargo, eso no le trajo la bendición que esperaba. David tiene que recurrir a lo establecido por Dios para conocer cómo debía acercarse a Dios y cómo llevar el arca, quiénes la tenían que transportar. No cualquiera la podía tocar. Dijimos que solo los levitas podían entrar, que eran los descendientes de Aarón. Y en ese momento David decide hacer todo conforme a como estaba escrito en la palabra. Leímos al principio que claro que tuvo éxito y a partir de ahí el arca quedó en Jerusalén. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿qué representa hoy el tabernáculo y qué representa hoy el arca para nuestra vida? Porque es muy bonita la historia de lo que David hizo. David supo que en la intimidad estaba el arca de Dios y ante la congregación estaba el tabernáculo. Porque fíjense en que Dios le respondió a Salomón. No es que Dios dejó de manifestarse en el tabernáculo donde se reunía la congregación. Hoy, el tabernáculo representa esto mismo que estamos hablando. La congregación puede ser este edificio, el lugar donde nos reunimos como pueblo, donde venimos a alabar a Dios, donde venimos a entregar las ofrendas, donde venimos a rendirle culto. Pero más de una vez, nosotros creemos que la intimidad con Dios está en este lugar. Sin embargo, en esta historia podemos ver claramente que la intimidad está en el arca, y el arca esa hoy nos representa a nosotros, y la gloria de Dios que se manifestaba en esa arca, hoy es su Espíritu Santo que quiere manifestarse en nuestros corazones. Hace un rato hablábamos que cada vez que el arca salía, los enemigos temblaban, el pueblo estaba en victoria, la bendición de Dios venía sobre esa casa o el lugar donde estaba. Ahora, imagínate que vos sos esa arca, porque no te lo estoy diciendo yo, porque lo dice su palabra, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando vos te arrepentís de los pecados, le pedís perdón, lo aceptás como Salvador, Él, en respuesta a ese perdón y a limpiar tus pecados, envía su Santo Espíritu para que more en tu corazón. Y a partir de ahí, ese Espíritu es el que te guía, el que te hace entender su palabra, el que te aconseja, y es la comunión que tenemos que cuidar, porque Jesús dijo que está en su nombre, es uno igual que Él, es Él en forma de Espíritu. Y a su vez, ese Espíritu viene de Dios, que es el Padre, porque ellos están unidos. Hoy vos podés ser esa arca que cuando salís a la calle
la gloria de Dios se manifiesta en vos y los enemigos huyen, los enfermos sanan, los demonios escapan, la gente se quebranta y se arrepiente de sus pecados. Y tenemos que entender que tenemos que actuar igual que David. Y volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, en este tiempo de cuarentena muchos dicen, pero hay que volver, no, nos quedamos en casa, Dios preparó esto para que la iglesia vuelva a la casa. Otros dicen, no, es un tiempo para que la iglesia mejore. Todos sabemos que después de este proceso no va a ser lo mismo, pero sí podemos sacar una enseñanza. La forma de llevar a Dios a nuestra casa no es como nos parece a nosotros, es como está escrito en su palabra. Tenemos que siempre respetar su palabra, conocerla, estudiarla, pedirle ayuda a ese Espíritu Santo de la promesa, porque dice que Él nos revelará toda verdad y no hará falta que nadie nos enseñe. Y eso no está hablando de soberbia, de no tener que preguntarle a nadie porque, y ahora ya no necesito un pastor, no necesito a nadie porque tengo al Espíritu Santo. No, está hablando de que Él nos va a guiar por el camino correcto, nos va a guiar por el camino que siempre nos lleve a la presencia de Dios. Entonces, la intimidad en nuestra casa es donde tendríamos que tener el arca, esa comunión íntima con Dios. Y el tabernáculo sería este lugar que en algún momento vamos a poder llenarlo otra vez. Y es el lugar donde la gente se acerca a buscar a Dios. Ahora, Dios no va a dejar de manifestarse en estos lugares. Dios va a seguir manifestándose, porque de hecho a Él le gusta que su pueblo se reúna, lo alabe, se congregue, haga fiesta en su nombre. Pero lo que más desea Dios es la intimidad. Cuando leemos la historia de Jesús, Él dice que tenía unos amigos en Betania y siempre iba a ese lugar. Y es la historia donde María se sentaba a sus pies a escucharlo, Lázaro, su amigo que Él después resucita, y Marta que lo servía continuamente, porque era un lugar donde Él se sentía entre casa. Era el lugar íntimo, donde Él se presentaba como Jesús el Nazareno, Jesús el ser humano, si me permiten la expresión. Toda la gente lo veía porque Él les daba alimento, Él le daba sanidad, Él le daba como un profeta, alguien que venía de parte de Dios, y lo era, es el Hijo de Dios. Pero Él tenía una amistad con los que eran íntimos. Dios mismo se hizo amigo de Abraham, porque eran esos que les gustaba estar en intimidad. Y el mismo David, aunque fue el rey más victorioso que tuvo Israel, siempre fue conocido como el dulce cantor de Israel, porque Él le gustaba sentarse como cuando era jovencito bajo los árboles y cantarle a ese Dios que lo libraba de todas las batallas, que le enseñó a ser de un pastorcito un verdadero rey y llevar toda una nación a obedecer a Dios. Y hoy vos, yo y cualquiera de nosotros podemos transformarnos en ese arca que trae la presencia de Dios. Yo te invito que ores conmigo. Vamos a cantar una canción para terminar, pero que pienses en la letra de esta canción, porque Dios no te elige ni te usa por tus cualidades o por quién vos seas o por la familia de la que vos vengas, sino que Él se fija en vos por quién es Él y por su Hijo amado que envió por vos, el que murió en la cruz. Ese es el precio que Dios pagó por vos. Y eso es sobre todo precio, sobre todo nombre, sobre todo lo que uno pudiera imaginarse pagar, es el nombre de Jesús. Entonces yo te invito ahora, que ahí en el lugar donde estás, le pidas a Dios que venga a tu corazón si nunca lo has hecho. Jesús cuando comenzó su ministerio dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto nos dice que si querés que el reino de Dios se acerque a tu vida, arrepentite. Ese es el primer paso. Pero cuando los apóstoles comenzaron a predicar, Pedro decía, arrepiéntanse para que venga de parte del Señor tiempos de refrigerio. Y esto no se lo decía a la gente que no lo conocía, se lo decía a la gente de Israel que conocía a Dios, que conocía los mandamientos, pero no estaba viviendo conforme a esos mandamientos. Entonces, el arrepentimiento es algo continuo, no es algo solamente para conocer a Jesús, porque en nuestro diario vivir cometemos errores. Y eso aleja esa presencia de Dios, manifiesta esa gloria, ese arca. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de esa presencia palpable de Dios, donde los demás se paran al lado tuyo y dicen, este es diferente, este tiene algo distinto, cosas pasan. Si querés que eso suceda en tu vida, orá conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de los errores que cometo a diario y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que la sangre derramada en la cruz me limpie y tu Santo Espíritu una vez más
traiga unción sobre mi vida. Si nunca ha venido, te pido que envíes tu Santo Espíritu sobre mí. Repetí esta oración donde estás con tus palabras, pero comunicate en este tiempo con Dios. Si estabas lejos de Dios y habías perdido la comunicación con Él, aprovecha este tiempo, porque Él te está esperando. Vamos a alabar a ese Dios que siendo Dios se humilló, se hizo hombre y nació en un pesebre. No visitó ni un castillo ni un reino, un lugar humilde. Y dice que Dios habita en el corazón humilde y humillado. A ese Dios, yo te invito a que abras tu corazón, tu casa en este momento, y que le cantes y le permitas que habite por siempre con vos. Cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Sin
Buen día, hermanos, Dios les bendiga, paz del Señor, buen día, amigos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Bueno, nosotros tenemos un ministerio que se llama Hechos. Aquí, Ubaldo, ¿podés comentarle un poquito de qué trata Hechos, por favor? Bueno, gracias, Normita. En realidad no tenemos, somos parte de la misión Geslares y todos formamos ese ministerio de alguna manera u otra que se llama Hechos. Como dice, Hechos, pero Hechos más que palabras, ¿no es cierto? Porque lo importante es lo que uno puede hacer y este ministerio lo realiza. ¿En qué se basa Hechos? El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan nos presenta una parábola en la cual vemos un hombre que había sido robado, había sido lastimado y había sido dejado olvidado, y que dice que pasaron 3 personajes, los cuales no voy a nombrar, pero sí hubo uno que lo vio tirado, lo recogió, lo llevó hasta una posada, lo hizo atender y hasta dejó dinero para que lo atiendan hasta que ese hombre se pusiera bien. Y Jesús ahí enseñó que ese era el prójimo. Y Dios nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todos, como dije en la misión Geslares, tratamos de cumplir esa misión y apoyamos. Pero hay un grupo de hermanos muy especiales. ¿Por qué? Porque tienen el don de Dios, tienen la sensibilidad de Dios, tienen esa manera diferente que los marca para esta tarea. Pero creo que, como dijimos, hechos más que palabras, bueno, vamos a ver los hechos, que ellos se presenten y nos muestren también cómo realizan esas tareas. Adelante, hechos. Dios los bendiga. Hola a todos, queremos comentarles que somos parte del grupo de Hechos. Nosotros somos un grupo de amigos que estamos encargados de ayudar en lo social al que esté necesitando. Hechos empezó hace 4 años con la visión de los chicos, Mati y Joel, y bueno, este trabajo comenzó con gente que estaba en situación de calle. Lo que hacemos es llevarles un poquito de todo ese amor y lo que nosotros recibimos cada día. Básicamente lo que se hace, ¿no? Ayudar al otro cuando está en una situación difícil. Con poco podemos estar colaborando con aquellos que lo necesitan. En esta tarea que realizamos hay un grupo de personas que se dedican específicamente a buscar donaciones. Podés ayudar con lo que puedas, con una papa, con un alimento, con un abrigo. Y también tenemos un comedor de niños. Así es, un comedor más o menos aproximadamente 30 chicos. Tenemos nenes muy chiquitos hasta preadolescentes. Son los sábados a la mañana y tratamos de compartir un desayuno o un almuerzo con ellos. A veces tenemos días especiales, pasar un rato, disfrutar, reírnos juntos. Las donaciones que recibimos son de boca a boca. O sea, me decís, tengo una cocina que me sobra, que ya no la utilizo, pero que funciona, la buscamos. Sería bueno que tomemos conciencia de que lo poquito que tenemos lo podemos compartir. Es un ministerio sin fines de lucro, o sea, todo lo que recibimos es por donaciones. Por lo que vos sentís que podés ayudar, ya eso para nosotros nos alcanza. Vos también podés ser Hechos más que palabras. Qué lindo que fue este tiempo, Ubaldo, ¿no? Pasar, escuchar a los hermanos, ver sus tareas, qué lindo, ¿no es cierto? Y sí, es lindo porque vemos el mover de Dios, ¿no es cierto? Y ver hermanos que lo realizan con tanta pasión. Cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Dios va dando dones y lo importante es que aquello de lo que hemos recibido lo podamos poner a su servicio. Pero sabemos que somos un cuerpo y todos estamos involucrados en esa tarea porque somos uno, un solo cuerpo que es la iglesia. Bueno, vamos a ir ya despidiéndonos y vamos a orar. Y orar por tu hogar, vos que estuviste hoy participando, pudiendo ver esta reunión en la cual nosotros hemos tenido la oportunidad junto con Norma de entrar en tu casa, pero lo más importante es que el que haya visitado tu casa sea Dios, la presencia de Dios en tu hogar.
llevándote paz, llevándote aliento, pero por sobre todas las cosas, lo más importante, es un Dios de salvación y de esperanza. La Biblia dice que de tal manera fue lo que Dios nos amó, que dio a Jesús, su Hijo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos mostró el amor, la compasión, la misericordia, la ayuda, el perdón, pero también tuvo un amor sacrificial, cargando en la cruz Jesús todos tus pecados y mis pecados, pagando por ellos una vez y para siempre. Pero gracias a Dios que nos dice que si nosotros reconocemos ese sacrificio en nuestro corazón, que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, dice que Él viene a nosotros y nos perdona. Así que vamos a despedirnos y vamos a orar por tu vida, para que puedas hoy, si aún no lo hiciste, recibir a Jesús en tu corazón, para que así como dijimos, entramos nosotros en tu casa, la presencia de Dios esté en tu corazón y esté en tu casa permanentemente. ¿Querés orar, Norma? En el nombre de Jesús. Querido y amado Dios, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar en tu presencia, Señor, buscando de ti. Padre, te pedimos misericordia y piedad, Señor, por cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras vidas. Y Señor, en este tiempo de angustia, de dolor, de tristeza, que tu mano poderosa, Señor, que tu presencia visite a cada uno de nuestros hermanos, en el lugar donde se encuentra, en la situación que esté. Señor, podemos decirte, Padre, ten misericordia, ten piedad de nosotros, ayúdanos, Dios mío. Y Padre Santo, te queremos dar gracias, porque sabemos que eres un Padre amoroso, que siempre está atento a nuestra situación. Y te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, queridos hermanos, nos estamos despidiendo. Te invitamos a que puedas seguir nuestras reuniones a través de las redes. Ahora van a ser puestas para que vos puedas ver los números de teléfonos de contacto. Si tenés alguna necesidad, podés llamar a Hechos. Va a estar el número de Hechos. Va a estar también en YouTube las distintas páginas, Instagram y Facebook. Así que en donde vos quieras conectarte con la misión Geslares, estamos para servir a Dios y para poder acompañarte. No tengas dudas en llamarnos y también de recomendarnos para que otras personas que tengan necesidad puedan conocer del amor de Dios para sus vidas. Dios te bendiga, nos estamos viendo.